Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Juan Pedro Martínez. Juan Pedro Martínez nació en la tranquila ciudad de Murcia, España, el 1 de enero de 1976. Era el único hijo de Andrés Martínez y Carmen Gómez. Su vida parecía encaminada hacia la normalidad hasta que un fatídico suceso marcó su destino de forma trágica y misteriosa. Los acontecimientos que envuelven la vida de Juan Pedro tuvieron lugar el 25 de junio de 1986. Aquel día, la familia Martínez decidió emprender un viaje juntos desde Murcia hasta Bilbao, en el norte de España. Andrés, padre de Juan Pedro y experimentado camionero, tenía que hacer una entrega de ácido fumante en Bilbao y decidió llevar consigo a su esposa Carmen y al pequeño de 10 años, como un regalo por sus buenas notas escolares. El recorrido comenzó con ilusión y expectativa. Juan Pedro, que nunca había viajado tan lejos de su hogar, estaba emocionado por ver las verdes praderas del norte y las embravecidas olas del Cantábrico. La familia hizo paradas en diferentes lugares a lo largo del camino, incluyendo una última parada en el Mesón Aragón, conocido como El Maño, donde fueron vistos por última vez juntos mientras desayunaban. Al alcanzar la cima del paso de Somosierra, la historia tomó un giro inesperado y aterrador. De manera inexplicable, el experimentado camionero se arrojó cuesta abajo a una velocidad vertiginosa de 140 kilómetros por hora. El resultado fue un impactante accidente que involucró a otros vehículos y transformó el camión cisterna en un amasijo retorcido de metal, liberando miles de litros de ácido sulfúrico que se abrían paso hacia el río Duratón. La escena que se desplegó dejó una estela de caos y confusión, con cientos de autos paralizados y una mezcla tóxica que se alzaba en el aire. La Guardia Civil respondió a la llamada de auxilio, encontrándose con un escenario dantesco. La cabina del camión, aplastada bajo la pesada cisterna, albergaba los cuerpos sin vida de Andrés Martínez y Carmen Gómez, mientras el ácido mortal caía sobre ellos. La impotencia de las autoridades, al no poder salvar a los esposos, se vio empañada por una noticia aún más desgarradora. El hijo de la pareja, Juan Pedro, no se encontraba entre los restos. La incertidumbre se cernía sobre la familia Martínez y un intenso movimiento se desató en busca de Juan Pedro. Los bomberos, armados con equipo especializado, abrieron la cabina destrozada en busca de pistas. Lo único que hallaron fue una goma de zapatilla deportiva del niño, dejando espacio para especulaciones sobre su paradero. Surgieron hipótesis sobre su desintegración en el compuesto químico, pero aún con estas incertidumbres se realizaron operaciones de rastreo masivas. Inicialmente, se pensó que podía haber quedado totalmente diluido por el compuesto químico. En el supuesto de que la cabina hubiera hecho el efecto de bañera y se hubiera descompuesto el cuerpo, sin embargo, científicos demostraron que se necesitaban
2 semanas para que se disolviera un trozo de carne, y los huesos, convertidos en fosfato, habrían permanecido flotando sobre la solución. Además, hay elementos como dientes, botones y otros difíciles de disolver por completo en ácido. Por ende, se descartó la hipótesis de que el niño hubiese desaparecido sin rastro por causa del químico. Se emprendió de inmediato una exhaustiva e intensa búsqueda con ayuda de la Cruz Roja, Protección Civil y todos los vecinos que estaban ansiosos por dar con el paradero del niño y conmovidos estaban por la tragedia. Más de 10.000 personas participaron en las labores de rastreo por toda la zona. Se inspeccionó la sierra en un radio de 30 kilómetros con helicópteros y perros adiestrados, pero no se encontró ni una sola pista, marca o huella. En medio de la perplejidad por la desaparición de un pequeño, como si se lo hubiera tragado la tierra, y la búsqueda de respuestas, un perito que decía tener los conocimientos para arrojar algo de luz sobre el misterioso caso, se presentó en la sede del semanario El Caso para exponer su hipótesis. Según este perito, cuyo nombre no ha trascendido, el cuerpo del niño, descompuesto con el tiempo, podría haber quedado sepultado bajo el amasijo de tierra que surgió como resultado del vuelco tumultuoso de la cisterna. Los astutos canes, entrenados para encontrar pistas en los lugares más insospechados, podrían haber fallado en detectar cualquier vestigio debido a la atmósfera asfixiante de contaminación que reinaba en el entorno. Movidos por un anhelo inquebrantable de hallar alguna respuesta, se trasladaron hasta el punto crucial en la frontera entre Madrid y Segovia. Allí, en medio de una tensión palpable, una excavadora perforó el suelo con determinación en presencia vigilante de la Guardia Civil. Pero, una vez más, los susurros de la tierra no revelaron su secreto más oscuro. No emergió ningún rastro orgánico que pudiese arrojar luz sobre el destino de Juan Pedro. Mientras tanto, la familia del niño emprendía una cruzada desesperada y apasionada en busca de cualquier rastro. Los recursos, en forma de millones de pesetas, se desvanecían a medida que la búsqueda se expandía por toda la geografía española. En un esfuerzo arduo, se imprimieron 85.000 carteles. Cada uno de ellos fue colocado con una mezcla de esperanza y angustia en las calles y fachadas de centros educativos, ayuntamientos y oficinas postales. Cada cartel representaba el clamor silencioso de los familiares para que el caso de Juan Pedro se convirtiera en uno que le doliera a toda España y que finalmente alguien llegara con la respuesta que ansiaban acerca del paradero del niño. La incansable voluntad de la familia los llevó a recorrer miles de kilómetros, siempre alerta a cualquier destello de información o pista. Los ojos escudriñadores de los buscadores de respuestas examinaron cada curva del camino, cada grieta en las cunetas, en ambos sentidos, desde el lugar del desastre hasta los confines de Burgos. Cada sendero se convirtió en una oportunidad de encontrar una pieza en el rompecabezas de la desaparición. Cada callejón representaba un posible camino hacia la verdad, pero lo cierto era que la verdad y las respuestas no llegaban. La respuesta a la enigmática desaparición no solo dependía de lo que pudieran hallar en el terreno recorrido por la familia el día del fatídico accidente. Había otros datos de importancia que estaban contenidos en el tacógrafo del camión. Se trataba de un pequeño disco de papel en el cual se registraba con precisión las paradas y la velocidad del vehículo. De esa manera, esos datos podrían ofrecer una visión un poco más ajustada a la realidad de la ruta que la cisterna había trazado en su viaje final. Cada marca en ese papel se convirtió en una posible clave, una conexión con el pasado que
que podría revelar el destino final del niño de 10 años. El registro del tacógrafo arrojó luz sobre los detalles meticulosos que dieron forma al fatídico viaje. La travesía se inició a las 7 de la tarde con una parada inicial en la Venta del Olivo cerca de Cieza, Murcia. La segunda parada tuvo lugar en Las Pedroñeras alrededor de la medianoche. Luego, cerca de las 3 de la madrugada, se detuvieron en la estación de servicio Los Ángeles, en la entrada de la capital, Madrid. Finalmente, después de 2 horas y media, llegaron al Mesón Aragón, a los pies del puerto de Somosierra. En esta última parada, un camarero observó al niño y le llamó la atención porque estaba vestido con un suéter y pantalones rojos, una elección inusual para la época. El camarero confirmó que Juan Pedro estaba con sus padres cuando comenzaron a ascender por Somosierra. La reconstrucción minuciosa del recorrido, gracias a los datos del tacógrafo, continuó y surgió un gran misterio. Según el dispositivo, a la hora y 23 minutos posteriores a la parada en el Mesón, el camionero realizó 12 paradas más. Los expertos en carreteras se sorprendieron, ya que en un trayecto tan corto, estas múltiples detenciones parecían fuera de lugar en la narrativa del viaje. Fue entonces cuando tomó protagonismo un pariente que estaba convencido de que la desaparición de Juan Pedro fue el resultado de un rapto. Se trataba de Juan García, su tío materno, a quien nos referiremos de aquí en adelante con el apellido García, para no confundirlo con el nombre del protagonista. García afirmaba que su hipótesis no se apoyaba en meras suposiciones o en búsquedas desesperadas. Aprovechando su experiencia como exfuncionario del ayuntamiento de Torre Pacheco, se embarcó en una minuciosa indagación que no tenía nada que envidiarles a las meticulosas investigaciones profesionales. A lo largo de meses, García replicó la ruta del camión, recreando cada tramo. Entrevistó nuevamente a cada testigo, obteniendo detalles que podrían haber pasado desapercibidos. Su dedicación llegó al punto de conseguir una copia del tacógrafo del vehículo y la amplió 10 veces más para escudriñar cada registro, por más insignificante que pareciera. Fue precisamente en este dispositivo, el cual registraba datos como velocidad, frenadas y paradas, donde emergieron los aspectos más reveladores de la investigación hecha por el tío de Juan Pedro. Una peculiaridad desconcertante destacó en la indagación. El ascenso del puerto de Somosierra, realizado por el camión Volvo, se había desarrollado a una velocidad sorprendentemente lenta. Se tomó 1 hora y 23 minutos para cubrir los menos de 50 kilómetros que separaban el Mesón Aragón del lugar del trágico siniestro. No había justificación para ir a esa velocidad. Además, el tacógrafo reveló la realización de 12 paradas de breve duración durante el ascenso. Según García, la investigación reveló que estaba circulando a una velocidad extraordinariamente baja y efectuando paradas de apenas unos segundos, tal vez 3. A su juicio, esa situación parecía indicar algún tipo de retención o interferencia, aunque en esas horas, alrededor de las 6 de la madrugada, no se había reportado ningún atasco en la carretera. Eso lo llevó a considerar que la causa de la baja velocidad y de las paradas repentinas era la presencia de otro vehículo que iba adelante y que deliberadamente iba frenando al camión, forzándolo a detenerse en intervalos regulares. La última parada, justo en la cima de la vía, era la más larga de todas y excedía los 20 segundos. Luego, en otro movimiento que aparentemente no tenía ninguna justificación, Andrés aceleró el vehículo al máximo de sus revoluciones
transformando el descenso en una suerte de montaña rusa. El velocímetro alcanzó los 120 kilómetros por hora, que es una velocidad sumamente peligrosa para un tráiler cargado con 20.000 litros de ácido que, para más señas, estaba atravesando una empinada ruta de montaña repleta de curvas. El planteamiento de García alrededor de lo ocurrido fue que la razón por la cual Andrés decidió imprimirle toda la velocidad a la máquina era porque estaba fuera de sí, totalmente descontrolado. Y la razón para tal descontrol, según su punto de vista, era que en la última parada que se vio forzado a realizar, la que duró más de 20 segundos, alguien arrebató a la fuerza al niño de los brazos de sus padres. Según la hipótesis del tío del niño, en un acto desesperado, Andrés persiguió al vehículo que se alejaba con su hijo a bordo, hasta que varios kilómetros después, perdiendo el control, se cruzó al carril contrario y finalmente colisionó con otro tráiler, resultando en la fatalidad ya conocida. Pero esa hipótesis de García planteaba otra serie de interrogantes, porque Andrés y su esposa eran una familia humilde, sin bienes de fortuna. ¿Qué motivo podría justificar que alguien quisiera arrebatarles a su único hijo? García consideraba que la respuesta se relacionaba con la actividad de bandas delictivas a lo largo de la vía. Según sus investigaciones, esa noche, justo al pie de Somosierra, había un control policial. Es posible que una banda de delincuentes estuviera transportando algo valioso, quizás un alijo de drogas, y le exigió a Andrés que llevara el paquete a un destino específico. A cambio, le habrían prometido devolver al niño una vez que la tarea estuviera cumplida. Esa hipótesis, que podría parecer un tanto descabellada, de alguna manera encajaba con la versión proporcionada por un testigo, que cuando se presentó planteó un escenario intrigante. Según ese testigo, tras el accidente, una Nissan Vanette se aproximó al lugar. De ella descendieron dos individuos, quienes inspeccionaron la cabina del camión y se apoderaron de un pequeño objeto. Otros testigos, en medio de la confusión del accidente, afirmaron haber divisado a un hombre y una mujer que emergían de una furgoneta, mientras una tercera figura, una mujer de edad avanzada, aguardaba en su interior. Estos testimonios inquietantes sugerían la posibilidad de un plagio. Miles de furgonetas Nissan fueron escudriñadas en el intento de desentrañar la verdad. Sin embargo, esta línea de búsqueda también se reveló infructuosa, como un sendero sin salida. Luego del trágico incidente, el camión que Andrés conducía fue transportado al municipio madrileño de Colmenar Viejo, donde se desarrollaron las investigaciones. Un año después, el periódico El Caso informó sobre un giro inesperado. Este hallazgo fue producto de una diligencia ordenada por la nueva jueza de Colmenar Viejo, María Dolores Ruiz Ramos. La magistrada ordenó una exhaustiva búsqueda en la cisterna del camión, que sorprendentemente había permanecido en Cartagena sin que se le hiciera un minucioso examen desde el accidente ocurrido. Transcurrido un año desde el accidente, el vehículo fue desmontado prácticamente pieza por pieza y trasladado a un depósito en Cartagena. Durante ese proceso, se descubrieron vestigios de heroína en un escondite del camión, conocido como caleta. Los agentes de la Guardia Civil hicieron el inusual hallazgo de la sustancia ilegal oculta en un bulto, cuidadosamente enrollada en una manta y envuelta en una lona blanca y finalmente protegida por un plástico amarillo. Este alijo estaba ubicado en uno de los compartimentos traseros del depósito, cubierto por encima y por debajo con ácido sulfúrico. El dueño de la cisterna, Antonio Medonio,
defendía firmemente la inocencia del conductor del camión. Afirmaba que podrían haber amenazado al niño para forzar a Andrés a realizar acciones en contra de su voluntad. Surgió la posibilidad de que se llevaran al niño contra la voluntad de sus padres porque sabían que era el único medio de coerción para asegurarse de que cumpliría con la transportación ilegal hasta Bilbao. Sin embargo, también dejó entrever otra posibilidad cuando dijo que no creía que nadie estuviera involucrado en el caso por simple caridad, sino porque había mucho dinero en juego. Así, arrojó una sombra de dudas prácticamente sobre todos los lugareños, las autoridades, la familia, etc. La familia, por su parte, intentó sofocar los rumores que rodeaban el caso, declarando que Andrés no estaba involucrado voluntariamente en ningún tipo de actividad ilícita. Algunos argumentaban que posiblemente lo habían presionado y luego retuvieron al niño como garantía para asegurar que llevaría a cabo el traslado delictivo. Fue entonces cuando salió a relucir que, si bien el dueño legal todavía era Antonio, lo cierto era que Andrés le estaba comprando el camión por 5 millones de pesetas, unos $35,000 al cambio de 1986, y tenía previsto pagar en cuotas. Además, 2 meses antes del accidente, había tenido que invertir 700,000 pesetas, aproximadamente $4,900 en reparaciones en la caja de cambios y frenos. En consecuencia, se planteaba la posibilidad de que personas que conocían su deuda pudieran haberle ofrecido transportar drogas como forma de saldarla. Quizás, agobiado por la situación financiera, inicialmente aceptó o fue coaccionado para llevar a cabo el transporte ilegal. Y quizás, durante una de las múltiples paradas que realizó mientras ascendía el puerto, obligado por el vehículo que lo seguía de cerca, el niño fue arrebatado como una suerte de garantía hasta que completara la entrega del cargamento en su destino final. La abuela materna del niño, María, expresó sus reservas al respecto, más allá de los rumores en el poblado sobre si su yerno transportaba alguna sustancia ilegal o no. Dijo que ella no tenía cómo saber si él llevaba algo en el camión, pero lo que sí tenía claro, sin ningún lugar a dudas, era que Andrés, incluso si le hubieran apuntado con una pistola, preferiría que le dieran un disparo fatal antes que dejar al niño en esa situación de rehén con desconocidos peligrosos. García, convertido en el portavoz designado por la familia para transmitir su angustia y esperanza, se expresaba con una determinación incuestionable, dejando aflorar en cada declaración la convicción de su relato. Con marcada seguridad, relató los oscuros sucesos que se habían desencadenado cerca del fatídico escenario. Sus palabras trazaron una escena vívida, la presencia ominosa de un control policial interrumpiendo el camino mientras los traficantes de droga tejían su siniestro plan. Su versión era clara y tajante. Manipulando las circunstancias, habían secuestrado al pequeño Juan Pedro, coaccionando al padre a asumir involuntariamente la tarea de transportar narcóticos. García afirmó en todo momento que sabía de lo que estaba hablando y que su hipótesis era muy cercana a la verdad porque el entramado criminal que tenía dominio de la carretera que Juan Pedro y sus padres transitaban ese día estaba haciendo presión para que él dejara de investigar. Reveló que estaba sometido a un constante asedio telefónico proveniente de esta red delictiva. Las llamadas intimidantes querían que le pusiera fin a las investigaciones que había iniciado. Según dijo, la táctica de las organizaciones delictivas era muy clara: retener al niño cautivo para asegurar la ausencia de testigos que pudieran denunciarlos.
García y sus allegados pusieron en marcha un sinfín de acciones, desde la solicitud de intervención en sus líneas telefónicas hasta la búsqueda exhaustiva de propietarios de vehículos similares a la furgoneta vinculada al camión. Sin embargo, el resultado fue una especie de colcha de retazos compuesta por esfuerzos sin resultados. Todo hilo de investigación llevaba a un callejón sin salida en su búsqueda de respuestas. La policía y la Guardia Civil no escaparon de la crítica constante por parte de García. Los primeros años cruciales se desvanecieron en el tiempo, víctimas de una atención inadecuada que escaseaba en su apoyo a la búsqueda. Las quejas se convirtieron en un eco persistente, una voz que clamaba por justicia mientras la indiferencia de las autoridades crecía como una sombra. Por supuesto, en casos tan enigmáticos como este, la inexorable regla del tiempo jugaba un papel crucial. Cada minuto que se desperdiciaba en los primeros momentos se tornaba en su contra, amenazando con hacer de la resolución un destino esquivo. El reloj no se detenía y las posibilidades de hallar respuestas menguaban con cada latido. Con el paso del tiempo, los planteamientos de García cambiaron. De hecho, con motivo de los 33 años de la desaparición de Juan Pedro, concedió una entrevista al programa La Mañana de Televisión Española y sus declaraciones exculpaban por completo a Andrés de cualquier vínculo con drogas. En esa oportunidad, afirmó con vehemencia que los guardias civiles que habían inspeccionado el compartimento de carga del vehículo habían cometido un error y que la posterior prueba con reactivos para determinar la presencia de sustancias ilícitas había sido realizada de manera defectuosa. Pero al echar por tierra la supuesta presencia de drogas en el camión, dejó también sin explicación la causa para haberse llevado a Juan Pedro contra la voluntad de sus padres. No arrojó ninguna luz sobre el caso. La desaparición de Juan Pedro fue sin duda un acontecimiento que desató polémica y debates infructuosos. La verdad de lo sucedido se volvió inaccesible, esquiva, un enigma sin resolver que mantenía a todos en vilo. Pero entre todas las incógnitas que surgían, una pregunta se alzaba como la más trascendental. ¿Qué destino aguardaba a Juan Pedro? Tal vez solo los valles silenciosos que rodeaban el majestuoso puerto de Somosierra contenían la respuesta, un secreto guardado con celo absoluto. Incluso un testimonio singular se agregó al rompecabezas. El propietario de una autoescuela en el centro de Madrid afirmó que en 1987 una anciana ciega de origen iraní había buscado la ubicación de la Embajada de Estados Unidos. A su lado, un niño de aproximadamente 10 u 11 años, de acento andaluz, parecía desorientado y actuaba como guía. La conexión se tejía con destreza, insinuando que la invidente podría ser la mujer mayor que aguardaba en la furgoneta Nissan Vanette, sugiriendo la posibilidad de que el niño fuese Juan Pedro. Sin embargo, como muchas otras pistas, esta también se diluyó en la nada. Los años pasaron y la sombra de la incertidumbre seguía extendiéndose. Una ventana de esperanza se abrió en 2015 cuando se comparó el ADN de la abuela del niño con los restos hallados en Guadalajara a través del programa Fénix. La tecnología moderna ofrecía una chispa de posibilidad, pero incluso esta senda quedó bloqueada. En 2016, equipo de investigación presentó una recreación del accidente que desencadenó la desaparición de Juan Pedro. Expertos y testigos delinearon la escena en un esfuerzo por desentrañar la verdad detrás del suceso. Un perito judicial, Luis Alamancos, afirmó que el camión cisterna estaba en condiciones óptimas,
planteando la hipótesis de una persecución implacable o un conductor consumido por la obsesión. La Guardia Civil, en un esfuerzo por arrojar luz sobre las sombras, buscó exhumar los restos de los padres en busca de ADN. La esperanza de hallar respuestas a través de la tecnología moderna se vislumbraba, pero la justicia decidió cerrar esta puerta. El caso quedó sellado, aunque la intriga aún persistía. A pesar de que décadas han transcurrido desde la desaparición del niño de Somosierra, el caso sigue siendo un gran enigma. A través de los años, numerosas llamadas llegaron, algunas ofreciendo datos con aparente veracidad, mientras otras eran meras fantasías. La imagen de Juan Pedro, con su cabello negro y ojos intensos, parecía materializarse y evaporarse a lo largo de la geografía española. Incluso videntes y radioestesistas, tanto nacionales como extranjeros, se sumergieron en especulaciones infructuosas. En 2017, el programa Equipo de Investigación volvió a poner en relieve el caso, recordando su inquietante permanencia sin resolución. El misterio persiste, con más de 9.000 días sin noticias de Juan Pedro. A pesar de la frustración y la herida abierta, la familia sigue aferrándose a la búsqueda incansable de su ser querido. Las desapariciones en medio de las investigaciones policiales a menudo dejan un sabor amargo en el paladar de los investigadores. Estos son enigmas que desafían la lógica y la resolución, un desafío que hiere a los agentes y deja una cicatriz eterna en las familias. Cada año, miles de casos de desapariciones se reportan en España, la mayoría resolviéndose rápidamente, pero algunos perduran en el tiempo, aferrándose a las sombras como una promesa incumplida de respuestas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.